Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy lunes. Aunque voy a hacer reflexión hoy lunes, yo no quiero dejar pasar la lectura de este domingo, porque fue tiempo de Pentecostés, sábado y domingo, fue tiempo de Pentecostés para la Iglesia Católica. ¿Qué es el tiempo de Pentecostés? Pues es algo que sucedió hace 2000 años atrás, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, y eso lo leíamos la semana pasada: ustedes les conviene que yo me vaya para que así el Padre mande a otro, al Paráclito, al Consolador. Él les va a enseñar lo que yo no les pude enseñar durante todo este tiempo, y Él los va a conducir a la verdad. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Prácticamente nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo, voy a decirlo así, de esa manera, porque el Espíritu Santo está con nosotros desde aquel día hasta hoy. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No enseña lo que le da la gana, no. El Espíritu Santo hace que enseña lo que Cristo nos enseñó durante esos 3 años que estuvo con nosotros y nos dejó una doctrina. Nos la recuerda todos los días y nos conduce a la verdad. ¿Qué hay de terrible en esto? Porque yo no hablo de no cosas terribles que hay en la Biblia. Que el Espíritu Santo te escoge a ti para creer. No somos nosotros los que escogemos creer en Dios. Eso es una mentira. Nosotros no escogemos creer en Dios. Es el Espíritu Santo el que nos escoge a nosotros para creer en Dios. Y eso es terrible, muchachos, porque muchos de ustedes se resisten a creer. Luego no son escogidos de Dios, no son escogidos. Luego el Espíritu Santo no entra en ustedes. Y les cuento esa historia breve. Pablo se va a enseñar allá al lado del río, y habían unas mujeres lavando ropa, y él decidió predicarles, porque ayer le habían dicho que allá se podía predicar, y se fue a predicarles allá a esas mujeres. Y solamente una, Livia, fue escogida por el Espíritu Santo para que escuchase la palabra que estaba evangelizando Pablo. Solamente una, Livia. ¿Y qué pasó con las otras? Las otras no fueron escogidas, solo Livia fue escogida. Lo mismo sucedió cuando se fue para allá, para el Areópago, allá en Grecia. Se puso a enseñar en el Areópago a todos esos filósofos que estaban reunidos, y todos cuando Pablo habló del resucitado, unos dijeron: este más bien de hablar de una cosa que no, otro día lo escuchamos, y otro se le acercó: no, otro día te escuchamos, mijo. Y solamente dos, un hombre y una parejita, se me escapan el nombre de ellos dos, fueron los escogidos por el Espíritu Santo y lo siguieron. ¿Y qué pasó con el resto? El resto no quiso escuchar, es de ese tamaño, es lo terrible que está en la Biblia. Así es que usted se va a hacer esta pregunta: ¿seré yo uno de los escogidos de Dios? ¿Seré yo uno de los escogidos de Dios? Usted mismo se puede dar la respuesta. Si crees, sí. Si no crees, no. Bueno, vamos a leer entre las lecturas de este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del domingo 8 de junio. Recibir el Espíritu Santo: a quienes los perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. A ver. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a ser breve. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como un viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo:
¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay pardos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, y de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Tiempo de Pentecostés. Hay dos cosas que yo no sabía, el Padre ayer me la aclaró en la misa. Pentecostés no es una fecha, no es un día religioso, no es una fiesta religiosa, era más bien una fiesta pagana, digámoslo así, de los judíos, digamos pagana pues por decir algo, pero no era una fiesta religiosa, era una fiesta como cuando en un pueblo se hacen ferias y entonces las ferias que se van, entonces aparecen ganaderos y aparecen cultivadores y aparecen comerciantes de todas partes a esa feria y se hacen negocios entre ellos. Era una feria, solo que se llamaba Pentecostés de ese tiempo. Y de ahí es que se toma esta fecha especial. Pues bien, Pentecostés aparece acá que el Espíritu Santo ingresó a esa casa donde ellos estaban reunidos. ¿Cómo están reunidos? Voy a explicar esto brevemente porque lo tengo que explicar para que ustedes entiendan. Al cumplirse el día Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuerte y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas de fuego que se ubicaron cada uno. Oiga, yo viví esto en un retiro espiritual en Cartago. En Cartago fuimos varias personitas a ese retiro espiritual y cuando llegó ese domingo es una cosa impresionante. Yo no sabía, porque yo fui, voy a decirlo así porque yo fui un pato bravo. Yo fui a ese retiro espiritual por ir, porque un padre me invitó y como yo las cosas de Dios siempre les he dicho que sí, ya hágale. Cuando llegué yo ese día, dizque César, vaya, desempaquen la maleta y nos reunimos acá porque vamos a rezar el Via Crucis. Y yo dije, ¿qué? El Via Crucis, papá. Y ahí mismo a rezar el Via Crucis. Y a las 5 de la mañana se van a levantar porque vamos a rezar el rosario. Y yo, ¿qué? Dios mío bendito, yo no acostumbraba a esas cosas, nada de esas cosas. Yo fui de pato a esas cosas, pero me tocó vivirlas. Y luego había conferencias durante el día, y es que la lectura de los rollos y todo eso. Pero llegó ese domingo donde estábamos reunidos en una capilla, por Dios bendito, y comenzamos a sentir una cosa tan especial dentro de uno que yo me maravillé. Un gozo, una alegría, una cosa que le quemaba a uno acá adentro, pero que sentía uno ese deseo de sonreírle al mundo, sonreírle y de sentir una presencia de Dios, una cosa impresionante. Pues bien, esto sucedió en este tiempo con estos hombres que ellos lo vivieron directamente llevado por Cristo. El Espíritu Santo sintieron que había un fuerte viento en el sitio donde estaban reunidos y luego unas llamaradas en forma de fuego, que fue lo que yo sentí. Y sintieron la presencia de Dios y la alegría los invadió. Y ahí viene la otra partecita, que es que ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios en diferentes idiomas, en francés, en alemán, en italiano, en chino, en portugués, en español. Estoy diciendo algo que no es verdad lo que está escrito, pero es por decirles algo. Había gente de todas partes y tenían sus propias jergas y su propio idioma. Y ahí nos hace recordar un detalle que es la Torre de Babel, cuando Dios castiga al pueblo de Babel porque se pusieron a construir una torre que para llegar a Dios
llegar hasta el cielo. Y Dios lo que hizo fue confundir sus idiomas, sus lenguajes. Y desde ahí se viene este detalle, que Dios hoy día habla en todos los idiomas. Por eso cuando el Papa habla en el Vaticano, ustedes ven que las lecturas se hacen en 2, 3, 4 idiomas, porque ese es el estilo de hoy día, que la palabra de Dios se predica en todos los idiomas. Y el Papa se sabe 5 o 6 idiomas diferentes: italiano, portugués, inglés, español, y entonces él predica en todas esas cosas. Ustedes entienden esta primera parte de cómo Dios y el Espíritu Santo llega a esas personas y cómo ellos comienzan a entenderlo. Vamos a leer el Salmo. Bendice alma mía, Salmo 103. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y explican y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor en sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Vamos a leer la segunda lectura. Pónganle mucha atención a esta lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Ay, me voy a detener para que ustedes le pongan más atención. Mire lo que acaba de decir él con lo que yo les dije al principio. No son ustedes los que escogen creer, es el Espíritu Santo el que les hace creer en Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Coincidencialmente lo está diciendo con lo que yo les decía al principio, que es que el Espíritu Santo nos escoge a nosotros. No somos nosotros los que escogemos creer en Dios. Y por eso Pablo, mire cómo lo dice: hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Esto es impresionante. Y aquí Pablo refuta que nosotros hemos sido bautizados en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en un solo Señor, en un solo Dios. Y cuando se refiere al cuerpo, no se refiere propiamente al cuerpo físico de la persona, se refiere a la iglesia. Recordemos pues que Cristo dice que el cuerpo de Cristo es su iglesia y que Él es la cabeza. Así lo manifiesta Pablo. Pablo manifiesta: Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. No un montón de cuerpos, uno solo. Cristo no es esposo de muchos cuerpos. No, Cristo es esposo de un solo cuerpo. Y ese cuerpo es su iglesia. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque hay algunos que se han salido de ese cuerpo de Cristo para pertenecer a otros cuerpos. Testigos de Jehová tienen su propia doctrina, adventistas tienen su propia doctrina, evangélicos tienen su propia doctrina, luz del mundo tienen su propia doctrina, y así delincuente por donde quiera que haya una iglesia, y ustedes van a encontrar que todos creen estar en la verdad. Y Pablo dice: no es así, es una sola iglesia. Hay diversidad de carismas, pero todos debemos estar en la única iglesia.
Y cuando hablo de diversidad de carismas no quiere decir que los testigos de Jehová pueden predicar la palabra de Dios y están en el cuerpo de Cristo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Ellos se salieron de la única y verdadera iglesia que Cristo creó hace 2000 años. Por eso Él dice, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero hay un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones con un mismo Dios, que obra todo en todos, pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y cuando hablamos de esto, diversidad de dones, no quiere decir que los testigos de Jehová, yo con tal de creer en mi Señor, yo ya soy salvo. Los evangélicos dicen, yo también con tal de creer en mi Señor, yo soy salvo. Eso no se refiere. Se refiere a que si no pertenecen a la única iglesia que Cristo fundó, están por fuera de la salvación. Y vamos a leer aquí hay una secuencia que hace parte del ritual de la iglesia. Ven Espíritu Divino, es una oración muy linda. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mentira. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ay, tan bonita esta última parte. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Bonita esa frase. Ayer una dama, ¿se saben esto? Por Dios, ¿se saben de memoria esta oración? Y me decía ella, César, es que usted no la sabe. Ay, amor, yo ni siquiera, esto es primera vez que la escucho. Yo ni siquiera sabía que esa oración existía, al Espíritu Santo. Y hay personas que la dicen porque se la saben de memoria. Un saludo para ellas y para ellos. Benditos ustedes que son más católicos que yo, que son más religiosos que yo. Ay, bendito sea Dios. Vamos a leer el Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Juan 20, 19 al 23. Yo siempre les he dicho a usted, lectura de Juan 20, 21, 23. Aquí está desde el 19. ¿Por qué está el 19? Porque relata todo completamente. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es muy importante, muchachos, que ustedes lo tengan en cuenta en sus vidas. Y más que tenerlo en cuenta, es que ustedes se lo aprendan de memoria y lo prediquen. Cada vez que van a tocarle a la puerta, un pastor o un pentecostal o una luz del mundo o cualquier persona de otra congregación,
ustedes lean esto, díganle, venga, vamos a leer, abran la Biblia, ustedes la tienen ahí, vamos a leer esto. Juan 20, 19 al 23. Estaban los discípulos reunidos en un lugar por miedo y cerradas las puertas por miedo a los judíos y a los romanos. Y Dios entró y se postró en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Reciban el Espíritu Santo. El que lo reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me ha enviado. Reciban el Espíritu Santo y váyanse con el Espíritu Santo a perdonar pecados. A quienes les perdonen los pecados les van a quedar perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Ustedes que vinieron a tocar la puerta, ¿ustedes saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? ¿Cuál fue la orden que dio Jesús? La de ir a perdonar pecados. Y ustedes ya, ¿cuándo fue la última vez que se confesaron? ¿Cuándo fueron al sacerdote a pedir perdón de sus pecados? No, nosotros nunca vamos al sacerdote, eso es una mentira. ¿Cómo? ¿Cómo es una mentira si está escrita en la Biblia? Y es el mismo Cristo el que está diciendo que debemos ir al sacerdote a pedir perdón por los pecados. ¿Cómo que es una mentira? No, es que el pastor nos dijo que nosotros no éramos sino mirar para el cielo y que ya Dios nos perdonaba. ¿Eso está escrito en la Biblia? ¿En qué parte está escrito lo que el pastor mentiroso les está diciendo? Lo que Cristo les está diciendo es esto. Y entonces ustedes, ¿por qué no obedecen? No dicen que son de Cristo, no dicen pues que son cristianos. Entonces, ¿por qué no obedecen? No es que el pastor es el que... ¿Usted le obedece a su pastor o le obedece a Cristo? No, es que yo le obedezco al pastor. Ah, bueno, entonces a Dios pues. Porque hay personas que no son llamadas para el reino de los cielos. Y usted no se puede poner a ponerles pleito o pelea por eso. No es que yo le obedezco a mi pastor. Ah, bueno, entonces váyase con el pastor. El pastor seguramente que tiene las llaves del cielo para salvarlo. Y se va a dar cuenta que él no tiene ninguna llave, mijo. Y se va a condenar. Pero hágale. ¿Sabe qué debemos hacer ahí? Dejarlos ir. No son llamados por el Espíritu Santo para la salvación. Ellos, un demonio llamado Satanás, revestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, van a tocar a sus puertas y van a creer que ellos van en el nombre de Dios y en el Espíritu Santo, y no, es Satanás el que los tiene atados. Los tiene tan atados que les cuesta trabajo creer en lo que está escrito en la Biblia. Por eso está escrito que el Dios de este mundo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio. Por ello ellos no son capaces de creer en este Evangelio, no son capaces de creer. Ellos creen que ahí no dice que un pastor o que un sacerdote tiene poder para perdonar pecados. Ellos no son capaces de entenderlo, a pesar de que lo leen y usted se los lee. Y ellos dicen que no, que eso no es así, que es como dice el pastor, porque les ha cegado el entendimiento el Satanás para que no vean el resplandor del Evangelio, a fin de que no sean salvos. Así de terrible es lo que está escrito en el día de hoy. Pero benditos los católicos que creen, que saben que debemos ir al sacerdote a confesarnos, y que saben que el sacerdote está revestido de Cristo como un embajador de Cristo para perdonar pecados. Hebreos 5:1 está escrito ahí, Levítico 5:12, ahí está escrito. Y entonces ese sacerdote que viene con el Espíritu Santo a perdonar pecados dice: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros los católicos entendemos perfectamente esto que Cristo nos ha dado por gracia, y que hoy por misericordia los católicos lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Ustedes entendieron este Evangelio? Espero que sí. Si alguien quiere debatir conmigo, quiere preguntarme sobre esto y quiere que hágale, papito, traiga la Biblia, venga donde yo estoy o llámeme, yo voy, tenga la Biblia lista y hablamos. Pero eso sí, que sea con la palabra de Dios, no que se va a poner a debatir, es que el pastor me dijo,
A mí qué me importa que el pastor haya dicho, a mí demuéstremelo que está en la Biblia y le creo, si no, no. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.